Saludos amigos, hoy 23 de agosto, viernes de este año 2019. Yo creo que como hacemos aquí ese ejercicio todos los viernes, debemos sacar provecho y colocar en perspectiva lo que fue el informe del 5 de junio del Fondo Monetario Internacional acerca de la economía. En esta ocasión, porque todos los documentos que formaron parte de la evaluación de la economía dominicana y su entorno, que hizo la misión especial del Fondo Monetario Internacional y que cubrió el año 2018, aunque se imparte con todos sus detalles ahora, el 5 de junio, por parte del directorio, ya es el directorio. La misión suplió el material básico. Ese material básico se entrega a departamentos especializados del Fondo Monetario, lo manda el directorio del fondo, y luego el directorio del fondo hace lo que se pueda llamar el informe final. La trascendencia de este informe está marcada por el hecho de que la República Dominicana, que ha venido creciendo consecutivamente en los últimos 15 años, desde agosto 2004 a la fecha, que ha sobrepasado pruebas terribles como fue el estallido de la burbuja hipotecaria primero, luego financiera, que causó un tsunami a nivel mundial en todas las economías del mundo occidental y tocó parte también de las economías de más allá, del Oriente. Y como la República Dominicana también no solamente superó ese momento creciendo, contrario a la mayoría de las economías de América Latina y del propio Estados Unidos, sino que también en el año 2010, cuando se produjo la resaca de esa crisis que se registra en el 2007-2008, ya en el 2010 se produce la resaca, la verdadera resaca. Los efectos en los mercados internacionales, una recesión y una serie de... La economía dominicana sigue creciendo y lo hace con bastante estabilidad. Sí, se repara en todo eso y es lo que hace en gran medida ese informe del 5 de junio pasado en los adendum que contiene, no solamente en el informe dispositivo acerca de la economía, sino los adendum. Tenemos que aceptar todos los dominicanos que un organismo de visión mundial como el Fondo, ahí están todas las naciones del planeta, están asociadas, están sometidas a un régimen que no hace diferencia de ninguno de sus asociados. O sea, así como se evalúa a la República Dominicana, se evalúa a Estados Unidos y a Francia y a Alemania y a Japón y a la República Popular China y a Rusia. Que por cierto, en este último informe se consigna que será ya anual, no semestral. Lo que quiere decir que para el Fondo Monetario Internacional, la República Dominicana alcanza ya la condición de nación predecible, de no necesaria supervisión continua. El fondo hace supervisiones que van hasta 3 meses, cuando ve que hay economías que necesitan de su auxilio rápido. Cada 3 meses le envían una misión que examina su comportamiento y las hay de cada 6 meses. Nosotros estamos en la de los 6 meses. Hubo un tiempo que estuvimos en 1 año, que es el periodo mayor, pero en esta ocasión vamos a volver a 1 año. ¿Pero por qué? Porque el fondo ve ya que una serie de políticas de desarrollo
y de políticas monetarias financieras, que son las que más les interesan. Están probadas ya y tienen instrumentales que resisten las pruebas de tensión a que acostumbra la economía, no solamente por efectos locales, sino también exteriores. Entonces ese informe ya coloca a la República Dominicana en la condición de nación que se le revisa anualmente, como se hace con Estados Unidos y con otras naciones del mundo, del primer mundo. Primera cosa. Segunda cosa. Ese informe toma en serio un propósito que se hace, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que sugiere que en el 2030 la República Dominicana pudiera estar saliendo de la condición de país de desarrollo a país de primer mundo. Dice, no es, el fondo toma en serio, pero dice que pudiera no ser esa la fecha, que pudiera postergarse un poco más, si es que una serie de factores que alcanza a ver el fondo influirían sobre la República Dominicana en el futuro inmediato, le impedirían llegar a ese punto, pero no lo descarta, porque así como esos factores se pueden tornar en contra, pueden tornarse a favor. El fondo dice que, por ejemplo, en junio, cuando se imparte ya este informe completo de la economía, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana había ascendido a 88,000 millones de dólares. Nosotros decimos que probablemente le agregue los 2,000 que faltan para cerrar el año con 90,000 millones de dólares. Por todos estos predios, como ustedes suponen, no hay una nación centroamericana o caribeña, exceptuando Panamá, que es otra cosa. Panamá es una zona de libre comercio, una zona muy especial, donde se mueven muchos capitales, una población pequeña, sin estructuras productivas de base, esencialmente dedicada al comercio y a las actividades económico-financieras es otra cosa. Pero nosotros, comparado con el resto de las naciones de Centroamérica y Caribe, estamos definitivamente en primer lugar, con perspectiva de crecimiento, con amenazas, eso sí, sobre sectores que son claves en la actualidad de la economía. El turismo para nosotros ya es nuestro motor de mayor impulso. La minería dependerá siempre de un buen manejo y de políticas que sean suficientemente estimulantes para que se mantenga adelante. La minería, yo lo percibo, lo siento, como reportero de muchos años dedicado a esto, todavía no acaba de convencer a muchos sectores básicos, incluso a los que planifican el desarrollo dominicano. En la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, la minería es la gran ausente. ¿Sabían ustedes? Porque no acabó de convencer ni a los economistas tradicionales, ni a los que redactaron ese documento que fue en el gobierno de Leonel Fernández, dirigido por Temístocle Montaz, de que la minería forma parte de uno de los motores básicos del desarrollo. Y los economistas tradicionales, ninguno, ni Bernardo Vega, ni Carlos Despradel, ni Siglo XXI, han entendido que la minería forma parte importante, trascendente de la actual estructura económica dominicana. Y yo creo que en el propio Banco Central nunca se ha entendido bien la cosa. Se le procesa así, porque es que la minería opera en un ambiente muy frágil de credibilidad. Y además, en el caso nuestro, fue depredadora.
Y aunque se han dado giros importantísimos, todavía queda en la mente, queda grabada en la experiencia reciente de los últimos años. Los efectos, por ejemplo, de Alcoa Exploration Company. Alcoa dejó el entorno de Pedernales como si fueran los cráteres de la Luna. Y ha sido después de Alcoa y de Ideal, que fue la que le siguió extrayendo, que es el Estado el que ha hecho el esfuerzo por reforestar la zona, pero muy poco. Falcon Bridge Dominicana, Falcon Bridge Nickel Limited, la dueña que fundó Falcon Bridge Dominicana y que la mantuvo en propiedad hasta finales del siglo pasado, y la explotó por 30 años. Esa mina es la octava mayor productora del mundo de níquel, 80 millones de libras de níquel, la octava mayor del mundo. Pero para eso desmontó parte de la cordillera septentrional que se veía desde la autopista y no hizo repoblación a tiempo. Se corrigió con el tiempo eso. Una buena parte de la zona desmontada de Falcon Bridge ha sido recubierta con foresta, incluso algunas de ellas las indicadas, otras no. Pero si usted pasa todavía por encima de Falcon Bridge, usted va a ver que del lado oculto, del lado que no se ve de la carretera, todavía quedan zonas por forestar importantes y muy cercanas al río Yuna. O sea, eso es difícil usted superarlo mentalmente. Es difícil a usted superar, por ejemplo, esa cuenca grandísima que hay en Pueblo Viejo, en Cotuí, en la zona de los Cacaos, Montenegro, que son los yacimientos tradicionales. Cuando usted va ahí y observa la manera como esos camiones de miles de toneladas e instrumentales pesados, gigantescos, raspan y transportan a esos camiones, llevan a los molinos ese material mineralizado sulfuroso, la verdad es que te le da brega entender el asunto. Porque parece una labor de esas que se ven en las películas del espacio. No, pero todo eso tiene su control. La República Dominicana está ya involucrada en una acción muy interesante. Se ha incorporado a Transparencia Internacional para la extracción minera, que es la institución mundial más autorizada para el control y supervisión de la minería, para que ésta sea amigable con el ambiente y además responsable con la zona donde opera y con los estados donde opera. Hemos dado paso. Y la propia Falcon Bridge, si usted se da cuenta que la última generación de ejecutivos de Falcon Bridge Nickel Limited que estaban en Falcon Bridge y después los que le siguieron han tratado de reparar los daños causados. Y allí se ha mejorado bastante. Y los que están ahora son unos expertos en extraer el máximo provecho de las limitaciones que tienen para poder operar y de la supervisión, porque nos hemos constituido todos en supervisores de la minería. Bueno, la minería se está estableciendo. El mismo informe no hace mucho, parece que fue influido por el hecho de que tampoco le transmitieron las autoridades dominicanas mucha fe. Pero la minería dominicana tiene muchísimo futuro y aporta muchísimo. Y es nuestro seguro de garantía para la toma de crédito. Porque tiene una riqueza identificada, envidiable. En Pueblo Viejo hay una riqueza identificada, probada, hasta el 2048. Está garantizada las reservas ahí. Y Falcon Bridge, si la aprueban Loma Miranda, cosa que debe venir, porque es demasiado racional que así sea,
va a agregar 20 años más y va a seguir siendo una gran productora de ferroníquel. Y tenemos un gran yacimiento de cobre ahí en Cerro Maimón, por 15 a 20 años más. O sea, somos una empresa. Este pequeño territorio, 48.000 kilómetros, cuando somos un país minero de los que están en la primera línea de la minería mundial. Así es, así es. Esa mina, por lo visto, es la más grande a cielo abierto del mundo de oro y plata. La más grande de oro del mundo, a cielo abierto. Entonces, pero una de las cosas que dice también el informe es que nosotros, los dominicanos, tenemos un umbral de deuda de 70%. Y dice muy claramente, la deuda externa dominicana a junio pasado, la deuda externa suma 23.000 millones de dólares. Eso, como usted comprenderá, le habla de menos del 25% aproximadamente del total del Producto Interno Bruto. Esa es la deuda externa dominicana en moneda fría. Pero como los organismos internacionales te reclaman que tú calcules también tu deuda interna y que se la sume a esa para saber cuál es tu deuda, entonces tenemos que hay 11.000 millones equivalentes, la mayor parte ya en pesos, millones de dólares de deuda interna del Estado Dominicano. Que usted se la suma a esa y le da 34.000 millones de dólares. Esa es la deuda dominicana. Pero el fondo, accediendo a un deseo que tienen las entidades económico-financieras de que también se considere la deuda que tiene el Banco Central y la Tesorería de la República con los poseedores del certificado de esas instituciones, entonces le suma la deuda del Banco Central y en vez de un 39% del Producto Interno Bruto que daría la deuda externa más la deuda interna, también le suma la deuda del sector financiero, que es de una suma parecida, 12 o 13.000 millones de dólares, y le da 53%. Pero dice el fondo, ese informe del fondo, que todavía está lejos del umbral de la deuda para la República Dominicana, que es el 70% del Producto Interno Bruto. Para los que viven hablando de la deuda. Nosotros consideramos que el fondo fue ahí demasiado laxo al sumarle la deuda que sabe que es intragubernamental, que se resuelve con lo que el mismo fondo menciona ahí, que está muy avanzado, que es la conformación de una ley de recapitalización del Banco Central de nuevo tipo, a más largo plazo. Pero el fondo dice también que la problemática energética es una limitante y que Punta Catalina pudiera ser un factor que haga más liviana la situación, pero no considera el gasoducto, no lo menciona, porque no, para cuando la misión hace esos informes, que es para ya inicio de este año, finales del año pasado, inicio de este año, entre los meses de diciembre, enero, el gasoducto no era una realidad. El gasoducto de Andrés Boca Chica, San Pedro de Macorís, va a agregar entre 700 a 850 megavatios que van a ser producidos con gas natural en vez de diésel y búnkercidos derivados de petróleo. O sea, que no son únicamente los 750 megavatios de Punta Catalina que se van a producir con carbón mineral los que están a la vista, sino también unos 800, 700, 550 en la primera etapa, hasta que se hagan algunos ajustes y trabajo complementario, pero eso es lo que está previsto para el año que viene. Que la República Dominicana tenga entre unos 1.500 megavatios producidos con carbón mineral y gas natural. Nuevos, porque acuérdense que Itabo produce 250 con carbón mineral, más los 48 de Barahona 1 con carbón mineral. O sea, este país está en condiciones de dar un brinco con eso de la dependencia
de derivados de petróleo para producir energía. El gas natural en este momento debe estar por la mitad de precio del gasoil o del búnker C. Buenos días, don Mozart. Estamos tratando de darle un vistazo a la trascendencia del informe del Fondo Monetario Internacional acerca de la economía, al informe completo, al traducido, con las adendas, que son 7, los adendum de ese informe. Porque ahí se hacen evaluaciones que no se conocen, que no se manejan. Ya no solamente el diagnóstico y su conclusión que hace siempre el fondo, sino esos exámenes ya de fondo que hacen los departamentos especializados sobre la característica de la economía de cada país. Y nosotros nos sentimos simplemente estimulados porque ese informe es muy provechoso para el país. Y porque ese informe, que es el que toman en cuenta las entidades importantes de crédito, tanto las multilaterales como los fondos, los bancos de inversión, que son privados, ese informe deja muy bien parada a la República Dominicana, pero muy bien parada. Y despeja dudas que se han querido echar acerca del presente y futuro inmediato y futuro, ya de más largo plazo, de la economía y de la sociedad dominicana de hoy. Así es que vale la pena. Han dicho aquí tanto don Julio Ortega Tojo como José Manuel Lavaliente, los dos economistas que forman parte del equipo mediático, y de nosotros también, de lo que es el Diario de Cuatro. Ellos han dicho que a los economistas, a los centros de estudios especializados de economía, a los líderes políticos, a los que hacen opinión pública con mucha frecuencia y que conozcan, que lean ese informe, que lo analicen, que lo reflexionen, pues, la manera en cómo se reflexionan las cosas, para bien y para mal, si usted quiere, pero que no se puede seguir lanzando todo tipo de especulación, de juicios insustentados, sin sustento, sobre una situación como la que ya caracteriza a la economía dominicana, que, como les digo, este año va a cerrar con 90,000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son los problemas? Tiene muchísimos retos. Claro que sí. Mejor distribuir esa riqueza. Problemas de inclusión social. Problemas de también mejoramiento de la seguridad social, de los servicios de salud, de educación, sin los cuales no es posible pensar, como se lo propone la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en el 2030 podamos proclamar a la comunidad internacional que salimos del atraso. Dice, eso es posible, pero para el fondo, si estos problemas por resolver, dice, se le van a tomar más tiempo. Ustedes lo van a alcanzar, están en camino de eso, pero tendrían que postergar esa fecha un poco más. Nosotros creemos que es posible, con un gran esfuerzo nacional, en los próximos 10 a 11 años. Pero en resumen, las cosas que valen, que son valiosas, prestémosle atención, y ese informe del Fondo Monetario Internacional lo es. Don Mozart, cualquier apreciación suya sería muy bienvenida. Un día como hoy, en que nos gusta tirar ideas al aire. Te noto un poquito motivado, mejor que ayer. Sí, me estoy motivando. Te está motivando. Parece que ha ido solucionando claro, algunos de esos escollos que nos afectan. No, lo que veo es el futuro más claro. En el futuro. Sí. Futuro inmediato. Yo pensé que era que se habían resuelto algunas cosas. Nada, para nada, la cosa sigue igual. La cosa sigue igual. Lo que pasa es que si tú no te apoyas en la esperanza, Exactamente. entonces te deprimen y vienen ahí. Y es peor. Y es peor. Y es peor. Eso es verdad. Buenos días. A propósito de esperanza, voy a empezar por información, un comentario de los asuntos positivos que son los más que acontecen, que son los más que acontecen en el país. Primero, saludar
ese despliegue de la información que da los principales ejecutivos de Punta Catalina. Principal ejecutivo de Punta Catalina. ¿Hace el periódico? Sí. ¿El periódico a qué lo refiere? No, uno de los periódicos, no recuerdo. Pero no lo he visto. No me ponga esa. Bueno, el presidente, no lo he visto, el presidente de la empresa. ¿Qué dijo? El economista, ¿cómo se llama, Pedro? Aristi Escudero. Aristi Escudero. Él es experto en gran amigo, matemático de primera. Sí. Y una gran persona también. Sí. Una gran persona. Pues Aristi Escudero da informaciones importantes sobre eso, que es una de las obras más relevantes y de las inversiones más importantes que ha hecho el Estado Dominicano. Que no le quepa duda a nadie. En los últimos 50 años. Que no quepa la menor duda. Con componentes tan importantes como para afectar positivamente al sector productivo nacional, para añadir un valor agregado a todo este proceso que tenemos en el crecimiento de la economía, porque se impacta positivamente por ahí y de alguna manera está llamada a reducir una parte de los costos operacionales del sector productivo, como es el costo eléctrico. Ya eso de por sí ustedes saben que tiene una gran relevancia. Pero en adición a eso, si nos aproxima un poco más a la solución definitiva de los apagones, que es otro componente importante, a reducir la brecha tan terrible de esa tarifa eléctrica que nos da onerosa, les da durísimo a los consumidores, a las familias, a las estructuras de comercio, de producción, todos, a todos. Y en adición a eso, si en adición a eso va a constituir un ahorro, un respiro para las arcas públicas en materia de que hay que cubrir, tú sabes que esos déficits, Pedro, hay que cubrirlo con subsidio. Sí. Y el subsidio no es otra cosa que apelar a unos recursos ahí que pudieran ser utilizados para otros asuntos importantes y requerimientos de la sociedad, pues eso tiene que ir son subsidios del presupuesto. Son subsidios del presupuesto. Hay un fondo que se llama Fondo para la Estabilización de la Tarifa Eléctrica, que es el que paga eso. Exactamente. Entonces ya eso de por sí es importante. Eso, ¿qué decía? ¿Qué precisaba el presidente de la empresa? Bueno, precisa él, primero dejar claro, y eso me gustó, no es verdad que con Punta Catalina, con entrada de Punta Catalina, no es cierto que van a desaparecer los subsidios. Ni los apagones tampoco. Ni los apagones. Pero van a reducirse considerablemente los subsidios y va a reducirse considerablemente los apagones. Exacto, así es. Eso lo tenemos por sabido. Capte lo que les estoy diciendo. No van a desaparecer los apagones ni van a desaparecer los subsidios, pero se van a reducir sustancialmente los apagones y considerablemente también el subsidio. Va a generar ahorro por 500 millones. Sí, dame una cosa, antes que digas eso. Y van a ser predecibles los apagones. Ay, predecibles los apagones. Eso es muy importante, ¿eh? Ese señalamiento es muy importante. Todo lo predecible es importante porque nos prepara. Nos prepara. Tú puedes escalonar y decirte toca a ti para tal fecha. Sí, no hay sorpresa, no hay sorpresa. Que a veces son sigue tan que terribles. Me dijiste de la economía. Entonces, la economía, Pedro, que es cerca de 500 millones, ¿verdad? 440 a los precios en que se calculó. Están rondando los 400 a 500 millones de dólares. Sí. Exactamente. Anuales. Eso es ahorro. El ahorro es una virtud. El ahorro en el Estado es una gran virtud. Adiós, pero... Y entonces, si a eso usted le agrega que va a generar una renta de entre 200 y 300 millones. Sí. Además una renta. Además una renta entre 200 y 300 millones de dólares. Estamos hablando de una obra virtuosa. A la gente... Eso le cae pesado. ¿Y por qué le cae pesado la buena noticia a alguna gente? Yo no entiendo eso. Mira, Mozart, yo nunca he entendido eso. Porque total, si ese botoncito hay que ponérselo a Danilo Medina. Hay que ponérselo. Pónganle el botoncito, porque ese es el mérito de él. Pero al final,
el botón es para todos, Para incluso todos. para el gobierno que Para venga, todos, para todos. para las autoridades que vengan después Así de Danilo. es, así es. Eso es, es una gran ventaja, un respiro. ¿Por qué hay que, ¿Por qué hay que ser tan por qué hay que- pijotero? por qué hay que entruñarse? Y ser pijotero, además. Ay, Dios mío. Pero bueno, entonces les digo eso. Es una entrevista amplia con Aristide Escudero y muy objetiva, muy aterrizada, sin Él crear ha tenido falsas tiempo, expectativas. porque él ha tenido tiempo de Sí, examinar. de examinar. ¿Cómo se diría? Sí. Embeberse. Exactamente, Él conoce el proyecto. exactamente, en sus detalles. exactamente. Usted sabe que a propósito de déficit, por lo que decía Pedro, yo estaba pensando desde ayer cuando vi porque hemos estado dándole seguimiento a ese informe de No me digas. Sí, del fondo, Eso hay que sí, leerlo, sí. señores. Que tomarse el que tiempo. tiene. Son 54 páginas, sí, pero eso no es nada. sí. Y muchos gráficos. Yo no le marcho a tanto porque una de las cosas es cuando tú tienes dificultades, colocarse a leer, como que la fuñe. Pero si te pones un tabaquillo al lado. Sí, y yo prefiero una buena taza de no, café. lo que ha apelado es al nieto. Me lo llevé para mi casa y entonces me sirve de relax. Sí, está bien. ¿Entiendes? Sí. Pero entonces, déjenme decirle que hay un déficit en el informe del Fondo Monetario, que tú hacías referencia ahorita. Yo lo entiendo como un déficit. Porque cuando el Fondo Monetario se refiere al sector eléctrico, no se refiere No, para nada al gasoducto. al gasoducto. No lo da por hecho. Y no me digan a mí que el Fondo Monetario no conoce eso, a pesar de que ha habido claramente la intención de mantener eso oculto. Yo no sé por qué, algo que no se puede ocultar, porque eso está ahí, eso lo ves tú todos los días, todo el que pasa por ahí. Está el tubo en la calle. Que Pero la prensa, yo no sé por qué, No tuvo como nunca de se ha 30. interesado en eso. Para nada. No sé por qué. Una obra tan importante y tan trascendente. 100 millones de dólares. Entonces, cuando ya para usted analizar y ver el componente del subsector eléctrico, usted no puede dejar de lado un componente como ese, porque entonces hay algún sesgo ahí. Hay un sesgo. Hay un sesgo. ¿Entiende, Pedro? En el Por eso, análisis, sí, en el por eso estudio. veo tan importante este tipo de entrevista y ese despliegue con Aristide Escudero, para que nos diga realmente los alcances de Punta Catalina, para no crear falsas expectativas, pero para decirle a la gente que cuánto ha valido la pena esa voluntad férrea del presidente Danilo Medina, esa iniciativa de involucrarnos a todos con esos más de 2.000 millones de dólares, Oye, Pedro. qué bueno que tú lo digas eso. Qué bueno. Qué bueno que tú digas eso, o sea, por lo siguiente. Mira, tú sabes que si Punta Catalina no existiera gasoducto. Bajo ninguna. Eso fue el elemento motivador para eso. No. Quien motivó a eso fue precisamente Punta Catalina, Pedro. Para que lo sepas. Para eso y para otros proyectos que hay alternativos eléctricos en el país, que nadie, no se habían metido la mano en los bolsillos esos empresarios, esos generadores. Hicieron 20.000 reuniones, una que Pedro siempre recrea, hace mucho tiempo con Leonel Fernández allá en Punta Cana. No fue en Punta Cana. De aquel fue lado. en Juan Dolio. Por allá. En Juan Dolio. Por allá, Déjame para el decirte este. que yo me metí, me hice pasar por ingeniero. Sí, te metiste Y me ahí. metí ahí. Sí, ahí ellos se comprometieron Y la vi. a buscar Yo vi lo que pasó. a buscar un dinero y el dinero nunca apareció para eso. Ahí Nunca estaban los invirtieron Guaro nada. Aliranzo, los González Sí. Bunter, Oigan bien. los Juan Vicini. Oigan bien. Esa gente que no aparece mucho. Oigan bien, gente de bajo perfil, pero muy importante. Los ejecutivos de AES, los Sí, ejecutivos toda máximos. toda de esa AES. gente Porque era el reunido. es que era el presidente de la República. Óiganme bien, proyectando la inversión a largo plazo, Pedro, programada incluso, de lo que iban a hacer las inversiones eléctricas. Eso en el fue en país. el 2006. Ninguno se metió la mano en el bolsillo. De lo que jamás. dijeron ahí, no, De el Estado sí. El Estado sí, pero ellos no. El Estado sí. Ellos no. Mire, Ellos no si lo el, hicieron, mire, el Estado, si el Estado quisiera sacarle en cara al sector privado acciones concretas, reprodujera lo que ese día se produjo ahí. Sí, pero el compromiso que hizo el Estado que iba a hacer y el compromiso que hizo el sector privado. Sí. Pero los grandes del sector privado, Sí. los cabezas, Pero lo bueno que no- iba a hacer sí, está bien, en el pero subsector déjame eléctrico. yo asumir ahí y lo que que- no hicieron. Déjame yo asumir ahí Lo que hizo cada cual. Déjame asumir ahí la frase esa que es muy buena. No es como uno comienza, sino como termina. Ah, bueno, sí. Y a mí me gusta cómo está terminando Está terminando. el sector privado. Es buena, está terminando. Porque, bueno,
nosotros sabemos que 2.000 millones, por ejemplo, para una Punta Catalina, eso le abre el pecho a cualquier empresario. No es verdad que iba a haber un grupo empresarial que iba a meterse la mano para una inversión de esa naturaleza. No, sí. Se le abre el pecho a cualquiera, Pedrito. Hicieron una jugada, atrajeron al Estado para que el Estado se hiciera garante y después ellos quedarse con el proyecto. El proyecto aquel. Porque ellos no tienen capacidad suficiente. Pero bueno, de ¿cómo se termina? Entonces, eso. ellos han estado en una alianza importante, estratégica. Ellos, después de esa motivación de Punta Catalina, se han motivado y han estado buscando recursos. Han tenido que reaccionar. ¿Tú sabes cuántas unidades de generación? Porque de sus plantas, muchas de ellas van a quedar apagadas. ¿Tú sabes cuántas? Y rezagadas. Entre 10 a 12. Bueno. Unidades de generación. Entonces ellos tienen la entrada de Punta Catalina ellos se sale del mercado. Ellos no pueden salir de un negocio tan próspero como eso. No. Tienen que mantenerse. Pero hay que hacer inversión. Pero hay que hacer inversión. Hay que hacer inversión. Pero puntual, no cualquier inversión. Y estar en condiciones de ir a una mesa de negociación con dignidad. Así es. Y equidad con el Estado Dominicano. Así ¿A partir de quién? De la gloriosa Punta Catalina. Que pone al Estado en capacidad de negociar. Digo yo. Eso es así. Entonces eso es importante. Pero déjame decirte otra cosa, Pedro. Que también es importante. Tú le reclamabas antier, al amigo Osmar Benítez, que es el ministro de Agricultura. De Agricultura. Un abrazo para Osmar. Que se enfocara en tratar de darle cumplimiento al decreto del presidente de la República, otro gran decreto, que dispone que todas las compras de productos del sector público se hagan que tengan que ver con programas sociales de alimentación. Se hagan con a los productores criollos. Pero mira, Pedro, ahí veo que ya superan los 25.000 millones de pesos. Las compras de comedores económicos, de bienestar estudiantil. Solo en alimentación escolar, 23.000 millones. Y otros 2.000 y tantos millones de pesos adicionales con las demás. Comedores económicos, programas sociales. Con todo lo que eso implica. Todavía sin contabilizar los gastos que hacen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la cantina. Entonces, y otras entidades, los hospitales del Estado, los hospitales de todo el sistema de salud del Estado. Porque ustedes ven el componente que tiene eso sobre ese sector de la producción, que involucra a tan grandotes como la lechería, la pausterizadora y todo ese, hasta los pequeñitos, hasta los chiquitines, como las pequeñas queserías, como los panaderos, los que hacen galletas, y la producción nacional. ¿Cuántas pasteurizadoras se han instalado después de 4? Es lo que les digo. Entonces, esas son informaciones que nosotros... Después del desarrollo ganadero, mediano y pequeño, por todo el país. Sí. ¿Qué quiero entonces, para terminar, porque ya llegó don Orión Mejía? Sí. Miren una cosa. Lo del ADP ayer, una cosa realmente bochornosa. Marcharon los maestros paralizando la escuela en la primera semana del año escolar. Ellos decidieron cerrar las escuelas. Y las cerraron ayer y van a seguir cerradas hoy, porque imagínate tú, después de esa actitud desaprensiva del ADP, ¿qué se puede esperar? Está muy bien que fuera el ministro de Educación el que le recordara al país las causas que motivaron esa bochornosa paralización de las escuelas ayer. Los maestros se niegan a la capacitación. Quieren que le pasen a gente que no tiene capacidad para estar en un aula porque se quemaron. Quieren que sea así. ¿No? Y ellos entonces, los maestros dicen que le están privatizando la educación. Oye eso, Pedro. Y ayer vi, yo le decía, son dos componentes, cuál de los dos más odioso y lastimero.
Uno, ese componente de la resistencia que hay en un sector del magisterio que no quiere capacitación, que no quiere cumplir, que no quiere someterse a un concurso, que quieren que se siga permitiéndose la vagabundería esa de que un político llame y diga pónganme a fulano de tal como director de escuela, o démele una tanda a fulanita o a fulanito, como se hacía en el país. Y entonces, como eso terminó, y para ser director de escuela usted tiene que ir a un concurso, y para usted tener tanda tiene que ir y someterse también al escrutinio de un jurado y someterse a exámenes, entonces no quieren eso. Eso por un lado. Y por el otro está el componente político. Ayer vi yo ahí la desfachatez. Ese componente tan terrible. Ayer vi al señor Hidalgo, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, expresidente del ADP, que se mandó huyendo a ponerse al lado de la dirigente del PRM para no perder el espacio. Algo feísimo. Sumándose al acto bochornoso. Y todavía no sé cómo el presidente de la Cámara de Diputados para no perderse, no ha hecho lo mismo. Para no perderse, porque es una franquicia. Ha degenerado en una franquicia. Es una franquicia. En una franquicia que genera recursos y otras cosas. Y así es, pues. Y los partidos políticos, todos, dije todos, no escapan a eso. Entonces ahí vieron ayer al miembro del Comité Central al lado de la presidenta de la ADP, que es del PRM, buscando su espacio para no quedarse fuera. Porque no puede. Porque no puede. Si no estuviera ahí también. Para que lo sepan. Pero defendiendo su franquicia. No defendiendo la calidad del magisterio. Embuste. Mentira. Porque si fuera por defender la calidad de la educación, ellos fueran los primeros en dar el primer paso para someterse a la capacitación. Si fuera verdad que quieren transparentar el 4%, ellos fueran los primeros en someterse a los concursos. Así es, Mozart, así es. Y no enguñirse todos esos recursos, porque ellos han sido los más beneficiados. Oye, y lo he dicho más de una ocasión, cada vez que tengo que referirme a esto me duele, porque mi familia es de maestro. Pero es que eso es bochornoso, eso es indignante. Ver ahí a los directivos cuidando su franquicia. Ay, Dios. Cuidándola para que los maestros vean, porque que esos son los que van a votar. Sin rubor. No, a la franca, ellos ahí, PRM, una alianza estratégica, PRM, PLD, a favor de la paralización de las escuelas ayer. Eso fue lo que vio la sociedad dominicana. Y eso hay que decirlo. Con el silencio irresponsable de los políticos. De los políticos. De los líderes. De los líderes políticos. Todos. Dijimos todos. Fíjense, así, y la vida tiene que ser así. Una van de Cali, otra de... Empecé muy bien con Punta Catalina. Alimentación, Punta Catalina y todo eso, pero tengo que eliminar. Enrostrando la falta de compromiso social de los políticos. Y de eso... Pero Dios. Saludos amigos. No se infecte por nosotros, don Gorión, no tiene por qué. No, gracias a Dios. Saludos amigos, gracias por estar con nosotros. Ese era maestro también. Era maestro en la época gloriosa por Chele. Yo tengo un hermano que es pensionado de Es mi hermana. Debe tener 30 años recibiendo. Pero son 13,000 pesos. Menos, recibía 4,000 pesos. Sí. Y con una cosa que se hicieron ahora, él llega a tener 9,000, creo yo. Pero ¿qué ocurre? Que nunca puede recibir ni mínimamente esa cantidad. Porque lo deja en la cooperativa. No, porque él adelanta y compra una nevera y se la vende a un vecino más barata. Y le descuentan por su. Eso se hace en la cooperativa. Entonces yo lo que quiero preguntar, la cooperativa tiene 73,000 maestros. ¿Tocable? 73,000 maestros.
Pues son los más irresponsables que hay. Ay, Pedro, déjenme hablar. Voy a tirar una mala palabra y van a hacer el programa. Sí. ¿Cómo? Con una mala palabra cierran el programa. Pero como dice el programa aquí. 73,000 maestros a quienes tienen la oportunidad de que le fíen sin el score bancario de todo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres un carro? Te da la cooperativa. ¿Qué es lo que tú quieres? Todo. Yo no voy a hablar de por ciento ni nada de eso. Yo no voy a poner en eso. Pero si hay muchas cuentas grandes, ya, no tampoco un viernes me voy a meter en muchas cosas. Yo lo que digo es que la sociedad dominicana firmemente tiene que rechazar esa inconducta. Porque es un abuso. Ayer no se pudo nadie movilizar. Yo duré 1 hora y 30 minutos. La Máximo Gómez, desde el Parque Independencia a Anaco. Todo. Ellos decidió porque son dueños y hacen. ¿Por qué? Por algo que es el mundo de hoy, la competencia. Pedro, ya porque nosotros estamos a este nivel, pero en el caso mío, que estoy en un nivel de competencia muy importante, yo debo de estar todos los años en algún lugar adecuando mis conocimientos, mis habilidades, mis entrenamientos. Porque, no porque te están, porque en el sector que yo estoy, te evalúan. Y si no se puede, te tiene que ir, ya punto. Los maestros, yo no quisiera yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Los maestros, los maestros no, la dirección de la ADP lo que le está diciendo al país es que ellos son los que deciden a quién poner, sea un analfabestia, en la condición de maestro del sistema de enseñanza de primaria básica, de enseñanza básica, y que no puede haber ningún tipo de concurso de competencia, que es el mundo de hoy, Pedro. No hay forma de tú ingresar a ningún sitio si tú no tienes las competencias adecuadas en el ámbito privado y en algunos ámbitos públicos. Te señalan competencia. ¿Qué puesto tú quieres? Mire, yo tengo esta competencia. Aún las instituciones Entonces, son 4 candidatos. ¿Quién es el que tiene más competencia? Y ahí, en todas las grandes empresas tienen su departamento de reclutamiento con competencia. Porque toda inversión lo que quiere es tener rentabilidad, y la rentabilidad está señalada por la maquinaria y por el capital humano. Sí. Y en la escuela lo que estamos requiriendo es civilidad, es nueva ciudadanía, es un mundo distinto. Entonces te quieren poner lo mismo. Mira, el lenguaje, cuando yo era maestro, los maestros lo que denunciábamos era que no íbamos a morir malogrados, que teníamos tisis, que era la cosa, que no podía comer, que los maestros estaban desnutridos, ¿te acuerdas? Era eso. Sí. Ahora los maestros protestan porque no tienen espacio para el estacionamiento de su carro. En la escuela que yo estaba tenía un problema con mi colega porque yo tenía mi Volkswagen. Eso no se veía, eso no era posible que alguien tuviese un vehículo, de nada. Entonces ahora ocurre que los maestros no están peleando por aumento salarial. No, pero ¿cómo van a pelear por eso? Ni porque nada. Dicen en el periodo donde más escuelas se han construido. Más de 23,000 aulas y una cantidad importante de escuelas. No, que en tal sitio hay una escuela tal. Así es la vida. Sí, van a haber muchos. Y en otros sitios van a faltar. Y hay que rentar locales privados en lo que se resuelve el problema, porque nosotros no somos Dinamarca ni Finlandia, y así es la vida, pero lo toman como un asunto de básico para dañar y boicotear el inicio de un año escolar. Vergonzoso. Y llevarle a la gente la frustración de que la escuela pública no sirve. Y cuando le hablan de la tanda extendida, la presidenta de la ADP y esa directiva, y lo que estaban antes, dicen: eso no tiene sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Ellos no entienden. Yo entiendo, yo que fui maestro de escuela, yo no podía comprender cómo a las 10:15 de la mañana los niños se estaban durmiendo. Y yo decía, ¿pero qué? Del hambre. Tuvimos que poner a CUTA, que murió en estos días, a CUTA, a los maestros de nuestro salario, pagarle a CUTA para que friera yaniqueque con jugo de limón. Y según tu aula, tú tienes ¿cuánto? 40 muchachos, 40 yaniqueques, Pedro, para esa cosa. O a precios más bajitos, que eran 2 cheles, 1 chele, pero eso se daba. Y esos muchachos volvían el cerebro nuevo, rejuvenecido.
Y ahora se le dice a un niño... Eso no es un juego, eso es la realidad. Se le dice a un niño, mira, tú vas a tener, te vamos a dar, le dicen a su familia, cuando tú llegues, inmediatamente tienes el desayuno escolar. Luego, cuando sigas trabajando a las 10:45, tú tienes una merienda. Y luego al mediodía, a la 1, tienes un almuerzo. Y posiblemente te va con una merienda para tu casa. Sí. Y la familia tiene oportunidad de trabajar. Sí. Entonces le dice, ¿para qué es eso? Uno no encuentra qué hacer. Yo iba a echar otra mala palabra. Hoy estoy loco por decir una mala palabra, pero contrale. Ayuden ustedes a algo que se llama currículo, algo que se llama pensum. Trabajen, digan, pongan sus mejores cerebros, sus mejores experiencias, hagámonos acompañamiento de quienes tienen esa experiencia en el mundo, como se pretendió, especialmente en las materias básicas, en matemáticas, el razonamiento de nuestros niños. Vamos a hacer eso y dejen de con la vaina esta que tienen a uno. Tú sabes lo que uno... que los maestros, 43,000 maestros trabajando que tienen buen salario, proporcional para el salario global del país, que tienen una tremenda cooperativa, a la cooperativa que alude el Fondo Monetario Internacional, para que lo sepan. Es a esa. Sin ningún control, con unos porcentajes rarísimos a determinados ciudadanos que se sacan el premio ahí. No, además es irresponsable porque no te ponen límites. No, el crédito ellos te prestan el salario completo para que tú no tengas aquí. Yo te digo que ayer entonces uno le dice así, que está contra los maestros y el magisterio, y los maestros lo tienen harto con eso, Pedro. Hoy viene, no estoy de buen humor. Tienen harto con eso ya. Y principalmente lo que uno pasó ayer, innecesariamente. Óyeme, en los colegios privados están cobrándole en dólares, lo que le cobran ahora es el derecho a los textos escolares, la licencia, la compra de la licencia. Ya va a ser los niños de los colegios privados, ya tienen la tableta esta, y ya se acabaron los libros. Y hay el colegio privado, yo no quiero decir por temor a represión, que no te permiten el uniforme del año pasado, aunque esté limpio, aunque esté bueno. ¿Y quién es que lo vende? En la dirección de los colegios. Por los libros que tampoco te lo... No, nada. Pero son, bueno, no voy a decir muchas cosas tampoco, pero hay gente que te va donde ti y te dice, yo quiero que tú me ayudes tal cosa. Me faltan 235,000 pesos para que un solo niño completivo de la inscripción del año en el colegio. Entonces tú dices, muchachos, si yo veo 235,000 pesos líquidos, no te lo puedo prestar porque lo necesito para los nietos míos también. Es decir, cuando tú ves ese ambiente de ese lado, una clase media esclavizada. Una clase media esclavizada, donde los abuelos, aquí hay uno, tienen que acudir, no, el abuelo aquí, que está difícil con eso, para poder subvencionar eso. Tuve que acudir a la banca. Y cuando el Estado va a acudir a la banca a hacer préstamo. Para que lo sepa. Préstamo para tú pagar la primera parte de una anualidad de tus hijos. Pero claro que lo tiene que hacer todo el mundo, y claro que sí. Y eso es terrible todos los años. Entonces, cuando el Estado procura 4% para educación, voy a tirar la mala palabra, estoy loco, me va a dar una vaina. Vienen esta gente, ha aumentado todo, tienen que cooperativa, tienen que sé yo cuántas cosas, van muy bien, 3 meses sin trabajar, hacen todo lo que les da la gana. Y para colmo también quieren boicotear un año escolar al pueblo, a la gente. Porque y critican que le estén dando comida al niño. ¡Cóntrale! El sistema pensional de ellos es independiente. Entonces, bueno, que tú sabes. También. Ellos se dan una pensión especial. Y aunque se hizo un estudio actuarial del sistema pensional de los maestros, y se demostró que en un tiempo, si no se hacen ajustes, en 10 o 15 años estará colapsando. Yo diría, no importa, sigamos adelante. Y el sistema médico, un hospital y una cosa fuera del sistema de salud, tienen hospital y todo, pero no es a los maestros. Yo no estoy criticando a los maestros. Pregúntale a los precandidatos de todos los partidos, ¿qué piensan ellos de eso? Para que tú veas. Salen huyendo. Nosotros aquí estamos censurando esa directiva de la ADP, que es de todos los partidos, como tú dices. Y hubiese hecho lo mismo el tal Hidalgo y el otro. Sí, y la lo hacen los propios. Hacen lo mismo, no es la persona de la profesora. Y Camacho y todos hacen la misma vaina. Y todos se han beneficiado de eso. Es una franquicia lo que defienden. Entonces, yo llamo la atención sobre eso, porque nosotros nos estamos sacrificando con el 4% a la educación. Señores, no me digan, yo digo que dicen que el año escolar va a fracasar por falta de aula, qué sé yo cuánto. Señores, porque si las aulas que hemos construido no llevan muchachitos dentro.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Pasen por aquí, por la carretera que va a San Cristóbal. Miren a cada extremo. Eso tiene que tener, ¿cuánto? 30 kilómetros de aquí a San Cristóbal. ¿Cuántas escuelas hay? Miren, pónganse aquí, si no, dejen otro que para que no vayan a chocar, pero miren hacia su lado desde que salgan y ustedes van a encontrar sembrados de escuela. Pero si entran a todos esos barrios, como Atodama, en Atodama, escuela primaria y liceo, que tú no lo has visto cuando eres estudiante, ni el presidente Trujillo, para que lo sepa, en Atodama. Y todas partes, buenos liceos, buenos politécnicos, pues vamos a trabajar por la educación. No, es por nosotros. Nosotros queremos seguridad social aparte, con hospitales aparte, todos sin tener rentabilidad. Tenemos un sistema pensional de nosotros, el aumento de nosotros es muy elevado proporcionalmente alrededor de los empleados del sector público y nosotros somos los dueños del país. Así no, un día hay que decirle, coño, ¿qué vaina es? Entonces eso hay que decírselo. Y le voy a decir algo a los maestros, finalmente. Para maestro es lo que más se parece a Dios. La vocación de un maestro, no un profesor, maestro. ¿Cuántos años yo estaba en tercer grado? De hace toda la vida, ¿verdad? Josefina Pérez del Villar, ¿me acuerdo? No sé, ¿qué edad tendrá si habrá muerto esa profesora, si algo? Pero yo me acuerdo, me formó en tercer grado de la primaria, la recuerdo, enseñándome a escribir y todas las cosas. José Moa y Feliciano, que llegó como guardián de la Escuela Chile, terminó siendo director de la Escuela Chile y uno de los más connotados profesores del Santo Domingo de esos tiempos, en la Escuela Chile de San Carlos. Entonces, esos son maestros, te forman, tú lo sientes, te vas a morir con ellos dentro. Pero esta gente que cuando están en la pizarra están hablando de un SAN que tienen, están hablando que van a tomar un televisor en la cooperativa, están hablando que la cooperativa tiene un hotel, un resort, están hablando de que se van al resort para el lunes. Ya yo pedí que voy para el lunes, que yo, hablan. Eso pero es lo que hablan. Pero hasta eso se perdonaría, se entendería. Si ellos cumplieran si ellos por lo menos cumplieran con la tarea de formarse. Sí. Pero claro, no estoy hablando de los 73,000. Formarse, que no quieren formarse, de la resistencia a formarse. Miren, lo otro que le voy a decir, eso ya tenemos insólito. Nuestro Gilberto Reynoso. Asesor hídrico del Poder Ejecutivo. Eso es de agua, hídrico, eso ¿verdad? Es agua. Está bien. Que ahí está con nosotros. Hoy es viernes, dale de todo, Pedro, estate tranquilo, y no, si no, no va a dar una vaina. Pero vamos a hablar de las prendas que se necesitan, de cuáles son. Está bien, cálmate, no te enfades, yo nada más dije eso. Oigan esto, señores, finalmente. A estos 3 ciudadanos, 2 de los 3 hemos sido habitantes orgullosos de lo que quisimos cambiarle el nombre y llamarle Urbanización Villacón. Que es Villaconsuelo. Cuando el ciudadano también. Gilberto también. Gilberto es de Villaconsuelo. Bueno, cuando yo me casé en 1980. Yo soy de La Cañita. Mi primera casa alquilada, pagaba 60 pesos, era Villaconsuelo. Correcto. Villaconsuelo, tú no podías decir que era de Villaconsuelo, porque o era chulo, si era hombre, o otra cosa, si era mujer. O una tercera cosa que estaba asociada con con amigos de lo ajeno. Eso era más o menos, no era como otros barrios que estaban asociados a la política, muy peligroso, aunque Villaconsuelo tenía muy buenos revolucionarios en su tiempo, ¿verdad? Pero era eso, Villaconsuelo era el mercado, los cabareces. Los cabareces, era así que le decía, ¿verdad? Los cabareces estaban en Villa. A Villa iban, subían desde San Carlos, los tiburones. Una cortinita roja. O sea, desde la calle Abreu, el que iba a Villaconsuelo a beber era un tiburón. ¿Es así, Reynoso? Bueno. Un tiburonazo. Con un machetico. La excepción era Carementa, de Villa Consuelo, que temprano su mamá o no sé quién fue a vivir a los Estados Unidos y le mandaba una mensualidad. No tuvo que trabajar jamás. Está bien, ya yo sé que te voy a decir. ¿Qué quiere yo señalar con Carementa? Cuando nosotros estábamos en el antiguo sindicato de periodistas, a mí me preguntó, el bisoño periodista me preguntaban, Orión, ¿y por dónde tú vives? Para llevarme la bola y la cosa. Yo vivo en la urbanización Villacón. ¿Y dónde está eso? Para allá. Desde la feria yo señalaba hacia el norte porque no podía decir dónde es. Para allá. No, déjame en tal sitio, cualquier cosa. Pero uno no. ¿Quién entraba a Villaconsuelo a las 11, a las 12 de la noche? Entonces yo digo, hoy, para beneplácito de Reynoso y de Pedro, Villaconsuelo es un centro, era, hasta estos días, vamos a decirlo, era el centro nocturno de mayor residumbre
¿cómo se llama eso? De mayor belleza, prestigio. Sí, prestigio. Están las principales discotecas de la capital, estaban en Villa Consuelo. Villa Consuelo. Con todos los lujos que tú no lo has visto en Manhattan. Eso es verdad. Es así, tú que vas mucho a eso, ¿verdad? Oye. Peña de todo el arte y la farándula de la República Dominicana, con todos los mejores exponentes. ¿Dónde tú vas? Yo voy para Villa Consuelo, la que fue la cosa ahí. Donde los tiburones podían entrar, ya entraban todo el mundo y era la cosa. Sustituyó Villa Consuelo la avenida Venezuela. Para tu información. Pero además, estoy desinformado. Los negocios minoristas y mayoristas más activos del Santo Domingo. ¿Es así, Reynoso? Sí. Y por alguna cosa rara, toda la paca es así, pero por alguna cosa rara también, los negocios de dólares. Y que abájate boutique. Los negocios de dólares, la casa de cambio de mayor actividad en la zona de Santo Domingo. Ya tú no tenías que ir al Conde ni hacer que te hagan así en la zona colonial para cambiar algo. Tú ibas por ahí y cambiabas tu dólar. No se sabe cómo no te atracaban, pero no te atracaban. Todo eso quiero yo decirlo hoy, ya para no robarle más tiempo al ingeniero Reynoso. Decirlo porque esa es la referencia, la desgracia que tiene la República Dominicana, que hoy se está combatiendo y que nosotros no nos metemos mucho en eso. No. Pero eso que pasó en estos días, que están desmantelando una banda, fíjense cómo permeó el deporte. Ese muchacho, Octavio Dotel, al que yo no lo creo, para mí es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Y también Luis Castillo, óyeme, estrellas de las Grandes Ligas. Uno de ellos tiene el récord de haber caminado casi todos los equipos de la gran Octavio Dotel. Sí. Y hasta hace poco estaban dándole clínica a los muchachos, Octavio estaba dándole clínica. Y el otro se ganó más de $50 millones. Vive en Miami. Mira, una casa de $500,000 en Miami, una residencia, es una mansión. Sí. Y él tiene eso y más para tener su mansión, con su familia, en un país, en un estado de la Unión Americana, que no le falta nada, no tiene nada que pedir, Pedro, no tiene nada que pedir. Y Octavio Dotel en su país, yo digo, eso es lo terrible, el efecto de demostración. Cuando esos muchachos de Villa... un colegio, Octavio, propietario de un colegio. Sí, Santa Bárbara, creo que una cosa así. Bueno, yo lo que le pido a la sociedad, a la juventud, que entiendan eso. Miren, los influencers, que le llaman, influenciadores, los que están usando su nombre y su cuenta para comercializar modo de vida, cosas, tienen que entender que, y lo que le llaman ahora los artistas estos de urbanos. No puede. Tienen que alejarse. El que quiera tener talento tiene que alejarse de la vida fácil. De la vida fácil. Comiencen lento, al pasito. No, la sociedad, Pedro, la sociedad tiene cosas. Tú sabes, la industria, porque la gente no entiende esto, la industria de la droga, solo en los Estados Unidos, en consumo, porque es una industria subsedánea también, tiene muchos aristas, solo en consumo, consume $150 mil millones al año. Es Zika de colí lo que nos toca a nosotros en materia de criminalidad. Es Zika de colí. Nosotros lo que nos toca es que dañan el ordenamiento social, la gobernanza de la República Dominicana. Eso es lo que pasa. Ahora, la industria de la droga es la industria de los dealers, es la industria de las armas, es la industria inmobiliaria, es la industria del entretenimiento, es la industria de todo, Pedro. Eso es una maldición de estos tiempos, tenemos que entenderlo. Lo peor es que esa industria se basa en destruir a la juventud. Dejémoslo ahí, o sea, no lo veamos. Y a la familia, obviamente. Tú sabes lo que me apena mucho, que al otro día, tú lo dijiste, tú fuiste muy... Dicen, un tipo ahí que quiere ser candidato en tal sitio de un partido, lo que tenía la sociedad dominicana, no culpar al partido, nadie decir, no, eso no se acepte y ya, muy bien, porque los partidos también tienen que cuidarse y lo permean. La Cámara de Diputados y cosas ha estado contaminada constantemente de esa vaina. No vamos a decir que no. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta hablar de eso. Eso es peligroso. Pero al otro día, uno de los candidatos presidenciales, porque vio una vaina que salió en las redes, dice que quién fue que dijo que el jefe de esa banda, que le dijo que se fuera para que no lo agarraran, que esto y lo otro. Señor,
deje que la cosa camine. Es un tema social con demasiadas aristas. Sí, acuérdese que usted tiene un alcalde preso que le encontraron hasta unos kilos de... ¿De cuánto librilla de...? Mejor vámonos, señores, nosotros no nos metemos en pero eso. Nosotros no hablamos de eso. No vamos a hablar de esa vaina, nosotros no tenemos que ver de eso. Vámonos a un cambio, vamos a hablar de agua hídrica, valga el término. Mira, lo que pasa es que Gilberto Reynoso, asesor hídrico del Poder Ejecutivo, ha sido también uno de esos funcionarios públicos que le ha servido a todos los gobiernos y todos los aprecian. Un servidor del Estado. Simplemente un servidor público. Entonces con él vamos a hablar de un tema interesantísimo, el cual es, ¿cuáles son las presas que se necesitan? ¿Cuáles son los ríos que deben regularse de manera que que toda su agua no vaya a parar al mar? ¿Y cómo hacer? Eso no va a ser posible, que los ríos vayan tan rápido al mar. Porque son una islita y con montaña la más elevada de Centroamérica y Caribe, que cuando descienden esos ríos a 1000. Pedro. A 1000. Pero el mar necesita su agüita también. Pero el mar necesita su agüita y hay quienes dicen que hay que llenar al país de presas. Un momentito, señor. Vamos a analizar las cosas. Y en la persona, la persona indicada para eso es Gilberto Reynoso. Sí. Vámonos a un cambio, señores. Gracias por estar con nosotros en este programa que es suyo, diario de 3 y 4, depende. Nos vemos. Un día más para agradecer a todos ustedes por su sintonía. Las informaciones están a la orden del día. Por eso te presentamos las noticias internacionales. Las conversaciones admitidas por Estados Unidos y Venezuela no han dejado indiferente a nadie. A pesar de que se desconoce por completo su contenido, el líder de la Asamblea Nacional de Caracas, Juan Guaidó, ha vuelto a pedir un cambio y ha destacado las incongruencias del régimen. No sé qué van a hacer ahora con las planitas de no más Trump. No sé qué van a hacer con las planitas ahora del régimen. Yo me imagino que toda la militancia que le queda al régimen se sentirá hoy absolutamente traicionada. Por su parte, Rusia quiere mantenerse como principal aliado exterior de Venezuela. La vicepresidenta de este último país tranquilizó este miércoles en Moscú al responsable de exteriores del Kremlin. Rusia ha sacado la espada de todos los pueblos que luchamos por la independencia, por la libertad y por la soberanía, y da la batalla mundial por la libertad. Tras las informaciones que apuntaban a una conspiración entre Washington y el número 2 del régimen chavista para derrocar a Maduro, Diosdado Cabello ha dicho a Estados Unidos que si quiere negociar lo tendrá que hacer con el presidente del país sudamericano. España padece el peor brote de listeriosis de su historia. Un hombre y una mujer han muerto y en todo el territorio se registran 150 casos. En Andalucía, Cataluña, Madrid, Canarias, Asturias, Extremadura y Aragón. Desde el Ministerio la responsabilidad que tenemos no es solo con las comunidades autónomas, sino es también a nivel de la Comisión Europea y a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Y ayer mismo nos hemos puesto en contacto comunicando este brote desde el punto de vista epidemiológico para que se siga la vigilancia por si existe algún turista que haya acudido a nuestro país y viva en otro país diferente. La bacteria procede de la carne mechada del fabricante La Mecha. Un error en la administración, además, retrasó 5 días la retirada del producto. La enfermedad afecta principalmente a mujeres embarazadas y ancianos. Rusia lanza la nave Soyuz MS-14 rumbo a la Estación Espacial Internacional con un único tripulante, el robot Fedor. El lanzamiento fue efectuado la pasada madrugada desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. El androide transmitirá imágenes desde el interior de la Soyuz e informará al Centro de Control Ruso de Vuelos Espaciales del funcionamiento de los sistemas de la nave. La prensa local lo ha rebautizado como Fyodor, un nombre típico en el país. El autómata sorprendió pronunciando la misma palabra que dijo Yuri Gagarin al iniciar el primer vuelo espacial de la historia en 1961. Payehali, una célebre expresión rusa que significa allá vamos. Fyodor permanecerá en el espacio un total de 17 días. El robot ha causado gran expectación en Rusia. Mide 1,80 m, pesa 160 kilogramos. Está dotado de componentes resistentes a la radiación solar y como curiosidad tiene su propia cuenta de Twitter.
Fue creado bajo el nombre de Avatar para ayudar en la evacuación de personas afectadas por derrumbes, incendios y catástrofes radiactivas. Fyodor llegará a la Estación Espacial Internacional el próximo sábado. Allí le esperan con los brazos abiertos sus 6 tripulantes, todos ellos de carne y hueso. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovannis Ramírez. No se muevan, que en el segundo bloque viene Diario Espectáculo. No se lo pierdan. Ahora pasamos a unos comerciales.